Hace pocos días atrás tomó estado público el hecho de que la provincia se constituyera en querellante en la causa del vaciamiento del ex Banco Provincial de Santa Fe. Recordar de que el inicio de esa causa estuvo motivado en su momento por la denuncia hecha por la Comisión Gremial Interna de la seccional Rosario con respecto al tema que se había producido, al negociado que entendíamos se había producido con el tema de IBM en el ex Banco Provincial de Santa Fe. Se inició una causa por vaciamiento, causa que estuvo que no prosperó como debía haber prosperado y que en un momento determinado fue prácticamente archivada, se reactivó en estos últimos años y en función de eso la provincia se constituyó como querellante y la asociación bancaria ha tomado la misma determinación. Esta querella la va a llevar adelante el estudio del doctor Víctor Corbalán, quien se encuentra presente con nosotros, así que me gustaría que en primer lugar el doctor dé algunas precisiones técnicas o legales con respecto a la querella. Sí, con todo gusto. Bueno, esta causa es la demostración más palmaria de corrupción, que no es solamente de los que hicieron el desastre que hicieron con el banco, sino es la posterior corrupción, la corrupción dentro del Poder Judicial, que no hizo nada para en su momento investigar y poner preso a los verdaderos responsables, ¿no? O sea, hay dos corrupciones. La primera, que vació el banco, y la segunda, que no hizo nada, al contrario, después terminaron sobreseyendo a los imputados. Sin advertir que la propia ley, el Código Penal, establece que la prescripción de la acción no funciona cuando el imputado es un funcionario público. Y acá tenemos varios imputados que todavía hoy cumplen funciones públicas. Entonces la Cámara Federal lo que hizo fue revocar los sobreseimientos porque no se había investigado a cada uno para determinar su verdadera responsabilidad. Realmente para nosotros es un honor profesional respaldar técnicamente el trabajo de un gremialismo que pretende ser protagonista, como lo fue en su momento con el doctor Nogueras, hoy ser protagonista en esta colaboración que hay que hacer, supliendo las falencias de un fiscal federal que se ve que tiene otras cosas más importantes que hacer que ocuparse nada menos que de esta corrupción tremenda que tuvo la provincia de Santa Fe. Así que vamos a poner todo nuestro esfuerzo técnico para llevar a la representación gremial como querellante en esta causa. Bueno, ahora le dejamos en uso la palabra al compañero Palazzo. Sí, bueno, en representación del Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria, nosotros hemos venido a respaldar a las 5 seccionales de la provincia de Santa Fe que se constituyen en querellante y asimismo también hemos decidido entablar el contrato profesional del cual se va a hacer cargo la Asociación Bancaria Nacional para la representación legal de los compañeros que van a llevar adelante esta causa. Nosotros entendemos que todas las seccionales de Santa Fe libraron una batalla sin cuartel, con más de 100 días de acampe en la puerta del banco, reclamando en contra de la privatización de esa entidad, no solo porque se desprendía de un activo público la provincia, sino también porque desarmaba o dejaba en manos de privado un instrumento financiero que todos los gobiernos deberían tener. También somos conscientes que es originante la bancaria de una denuncia importante que fue la relación de IBM con el Banco Santa Fe, que es la que sirve como a posteriori inicio o puntapié de este proceso de investigación, y creemos que el camino correcto que tomó la bancaria, las 5 seccionales de Santa Fe en el momento de la privatización, es conteste con esta situación y más allá de las diferencias o las responsabilidades penales que puedan existir y ojalá se puedan vislumbrar en la justicia y obtener un fallo condenatorio a aquellos que han tenido actos de corrupción, como decía el doctor, nosotros entendemos que
esta situación de la asociación bancaria es ni más ni menos que reflejar la coherencia de todos estos años en los cuales tuvo una misma conducta siempre la asociación bancaria, que fue denunciar esto como un gran hecho de corrupción, más aún cuando todos sabíamos que el banco se le entregaba a una familia como los ROM, que eran un banco que ya estaba sindicado como lavador de dinero en la Argentina cuando todavía no existía tanto este tema, y era un banco de un piso insignificante porque ni siquiera tenía atención al público. La verdad que muchos interrogantes asociados a la corrupción tienen que tener seguramente la adjudicación de esta entidad financiera a los ROM como primer medida, y venimos a dar todo el respaldo de la conducción nacional, tanto económico y político, para que los compañeros puedan desarrollar con toda firmeza, como lo han hecho siempre, esta denuncia. Al constituirse como querellantes, el tema del negociado del banco con IBM sería la primera prueba que ustedes estarían presentando, o cuáles serían, ¿en qué se estarían presentando como querellantes? No, en realidad el caso IBM es uno de los tantos casos que deberían haberse investigado, pero la querella apunta a profundizar la investigación, primero para determinar que la causa no está prescripta, para lo cual hay que determinar qué imputados de los que hay hoy están cumpliendo una función pública, y a partir de ahí determinar el nivel de responsabilidad de cada uno. Pero acá lo que hubo fue una gran administración fraudulenta, o sea, el banco prestaba la plata incluso a sabiendas de que no se le iban a devolver. Entonces ese es el primer problema que hay, que es una saga de administraciones, porque esto se fue prolongando en los años, ¿no? De manera que el caso de IBM se verá, pero como tantos otros, ¿no? ¿Cuántos implicados hay en este hecho de corrupción, doctor? Sí. ¿Cuántos implicados hay? Están los varios directorios de aquella época que integraban el banco, ¿no es cierto? Yo acá no tengo la nómina precisa de los imputados que hay, pero además, en realidad es muy difícil hablar de imputados porque como la investigación no avanzó, no se ha llamado indagatoria, que es lo que hay que hacer. Doctor, técnicamente... ¿qué es lo que cambió? ¿Por qué la oportunidad ahora para meterse como querellante? Porque la Cámara Federal el año pasado revocó los sobreseimientos. Hasta este momento estaban sobreseídos los pocos que habían como imputados, y eso impedía trabajar en la causa. ¿Esto va a la justicia federal o a la provincia? Federal. El Juzgado Federal de Santa Fe. Esto, la responsabilidad la tiene el Juzgado Federal de Santa Fe. El juez Rodríguez, federal de Santa Fe, fue el que sobreseyó en su momento, y la Cámara revocó. La Cámara Federal de Rosario, que tiene competencia sobre eso. Cuando se produce la revocación que invoca el doctor, la bancaria presenta un escrito ante la Cámara poniéndose a disposición de esa resolución, de ese revocamiento, para aportar todos los datos que la bancaria tenía en su momento, y bueno, hasta el día de la fecha no hemos recibido ninguna citación para que la bancaria pudiera haber colaborado en esta causa. ¿Y esos datos, a eso hacía referencia cuando le preguntaba que ustedes tienen para aportar? Digo, ¿alguno más relevante que otro que me pueda citar? No, esos datos obviamente que ahora están en manos del estudio del doctor, y ellos son los encargados de ponerlos en la causa según lo amerite. Ya hicimos contacto con el gobierno de la provincia, con el señor fiscal de Estado de la provincia, quien se mostró predispuesto a colaborar con nosotros, porque acá hay una tarea conjunta que hay que hacer. En primer lugar, hay que conseguir el informe Nogueras desclasificado, que ya ha dispuesto el gobierno a desclasificarlo, porque ese informe es el que va a dar la prueba de todo lo ocurrido. El doctor Nogueras, famoso, conocido abogado de Santa Fe, puso todo su empuje y todo su esfuerzo al servicio de esta investigación en su momento. Y fue un éxito porque realmente él consiguió develar esta realidad tremenda que vino preparando que el banco no valiera nada para después poder venderlo, ¿no? Es una maniobra perversa, pero eso fue lo que ocurrió. ¿Consideran que pueden llegar a ver estos imputados, pueden ser llamados a declarar, incluso pueden estar, alguna pena un poco más grave, o solamente es una sanción moral la que se puede llegar a hacer? No, acá lo que se persigue, acá lo que se persigue es la aplicación del derecho penal. Si la figura del querellante se instala dentro de un procedimiento penal federal que admite la posibilidad de que quienes se consideran víctimas estén legitimados para actuar junto con el fiscal, ¿no? ¿Esto llega al Ejecutivo Provincial también, del momento? Bueno, eso se verá
en función de las hipótesis de trabajo que se desarrollen en la investigación. No hay que olvidar que esto comienza por una denuncia que hace el gobernador, en su momento, el gobernador Obey. El gobernador Obey, el que convoca al doctor Noguera, convoca incluso a los gremios a formar parte de la comisión. También lo integraban los consejos, el Colegio de Abogados y el Consejo de Ciencia Económica, tanto de Santa Fe como de Rosario. Y esa comisión trabajó arduamente en distintos ámbitos, en el ámbito de contrataciones, por ejemplo, en el ámbito de créditos, y se sacaron conclusiones, algunas de las cuales eran evidentemente casos flagrantes de delitos. Como le estaba diciendo, un montón de créditos a personas que ya se sabían que eran insolventes. Ahora, eso primero estuvo en la justicia provincial, después pasó a la federal. En ambas instancias no se hizo nada. Lo único que dejaron fue pasar el tiempo y después provocó que, bueno, los abogados defensores plantearon el sobreseimiento por prescripción. En su momento el gobernador Obey lo nombró al actual senador Perotti a cargo del proceso de privatización del banco. Digo, ¿puede llegar a estar también llamado a declarar en esta causa? Sería imprudente de mi parte en este momento avisorar, así, hablar a futuro, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla la investigación. ¿Con qué nos encontramos? Porque nosotros ni siquiera hemos tenido acceso a la causa. Tenemos que ver con qué nos encontramos para después hacer un análisis. ¿Eso puede volver a ser reestatizado el banco? ¿Depende de la conclusión del juicio? No, bueno, eso es una cuestión ajena que tiene que ver con lo político. Acá lo que se trata de establecer, esta es mi función, trabajar técnicamente en el ámbito del derecho penal. Ahora, después, ¿qué va a pasar con el banco? Si se vuelve a reestatizar o no, es una decisión política que... es público y notoria la posición que tiene la bancaria desde el mismo momento que el banco se privatizó, recuperar la herramienta del Estado. Y así lo manifestó el propio compañero Ortega cuando disertó en Casa de Gobierno en el acto donde la provincia se constituye en querellante. Manifestó la intención que tiene el sindicato de recuperar la herramienta para los santafesinos. Esa bandera nunca la hemos bajado.